Pocas veces se habla en los mensajes acerca del pastor, porque es obvio, ¿verdad? El pastor no va a pasar al frente a hablar necesariamente acerca del ministerio pastoral. Normalmente escuchamos un mensaje acerca del pastor o el ministerio pastoral cuando hay por ejemplo, una ordenación pastoral, ¿sí? Se invita a un pastor anciano, un pastor con mucha experiencia para que dirija unas palabras. Y generalmente también en el mes de septiembre se hacen este tipo de mensajes. Me parece muy interesante que nosotros tengamos presente la importancia de este ministerio. Y yo quiero decirles que ¿por qué tiene tanto significado e importancia para mí? Porque yo soy hijo de pastor. Y yo sé muy bien los entretelones de lo que significa vivir en la casa, en la familia pastoral. Yo sé que acá hay hermanos, veo acá mis hermanos Amarilla, ¿sí? Hijos de nuestro querido pastor Porfirio, que ya está en la presencia del Señor. Le he visto por ahí a Yemima, también de acá, dirigiendo esta mañana. Se van a sentir identificados conmigo. O sea, es un privilegio enorme poder estar aquí al frente hablando de algo que para mí es demasiado importante, porque es lo que yo viví todos los días de mi vida, por lo menos el tiempo que yo viví en mi casa. ¿Sí? Vivir cerca de un pastor y conocer sus luchas, conocer sus victorias, conocer los momentos donde hay dolor, donde hay angustia, donde hay tormento, y también experimentar realmente la misericordia y la fidelidad de Dios en todo momento, así como hemos cantado. ¿Sí? El Señor es fiel y los hijos de pastor sabemos muy bien, vemos milagros cuando Dios obra. Ahí cuando escasea, ¿verdad? Dios interviene de manera milagrosa. Cuando hay situaciones difíciles que sobrellevar, vemos que Dios está ahí de la mano, ¿sí? Sosteniendo al pastor, a la familia pastoral. Hay momentos hermosos, maravillosos también que nos toca vivir. Y quiero nomás, así como a modo de introducción, contarles. Mi papá tiene casi 60 años ya de ministerio, tiene 80 años cumplidos y en 2-3 años más va a cumplir 60 años de obra y sigue activo, por más que ya está bastante anciano, él le gusta. Y no hay otra cosa que él quiera hacer más que servir al Señor. Él vive para eso. Cualquier visita que hagamos a la casa de mi papá, de mis padres, lo único que se habla es de la iglesia. Se habla de las cosas de la iglesia. Él se alegra con los hermanos que tienen victoria, se alegra con los hermanos que se restauran, me cuenta, yo le escucho, yo ni sé de quién me habla, pero él me habla de fulano, de mengano, me cuenta. Y ese es el corazón del pastor. Vive para su congregación y es fiel a ese llamado que el Señor le ha dado. Les cuento así a modo de anécdota y de poner un poco en contexto mi situación. Mis abuelos vinieron de Polonia en la década de los años 30 y vivían acá en Paraguay, en el sur, así Tapúa. Y en la década del 60 hubo una migración muy grande de los colonos y muchos fueron a la Argentina, otros fueron a Estados Unidos. Y mi abuelo y mi abuela y mis tías fueron a los Estados Unidos y ahí terminaron sus vidas. Mis tíos viven todavía allá. Pero mi padre justo estaba haciendo el seminario. Y mi abuelo dijo, nos vamos a Estados Unidos, se abren oportunidades, hay trabajo, hay inclusive iglesias que te pueden recibir. Y él había renunciado a ese llamado de ir a Estados Unidos. Y cuando éramos chicos, adolescentes, siempre le reclamábamos, papá, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué debíamos estar en Estados Unidos? Así le vemos a nuestros primos allá viviendo, ¿verdad?, en el primer mundo. Y nosotros acá tenemos que estar muchas veces sufriendo, ¿verdad?, las vicisitudes. No entendíamos, ahora yo entiendo. Y sé que el llamado es más fuerte que cualquier otro ofrecimiento que el mundo pueda dar. Así es el llamado del pastor. No entendemos qué pasa por la mente. Yo que soy maestro, a veces mis alumnos me dicen, ¿qué es lo que te pasó por la cabeza querer ser maestro? Porque una vida así de estar ahí detrás de adolescentes, de jóvenes, y a veces miramos a un pastor y decimos, ¿qué le pasó en la cabeza a un pastor elegir una obra como esta? Pasan cosas maravillosas. Realmente el Señor es aquel que pone, y ese es el primer punto en esta mañana, quiero desarrollar
este mensaje en 3 puntos. Y el título de mi mensaje es La iglesia y los pastores, responsabilidades mutuas. Hay responsabilidades mutuas. Sí, a veces exigimos, ¿verdad? El pastor tiene que dar, pero también la palabra de Dios nos da a nosotros instrucciones acerca de cuál es nuestra responsabilidad para con los pastores. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Antes que nada, el primer punto que quiero mencionar es que el pastorado es un ministerio que nace en el corazón de Dios. ¿Sí? Eso es algo que es muy importante que tenemos que entender. O sea, el pastor Samuel, el pastor Raúl están aquí porque ellos recibieron ese llamado de parte del Señor y ellos son conscientes de ese llamamiento. Mateo 9, 35 al 39 es un pasaje extraordinario y que habla un poquito de la esencia del ministerio pastoral. Jesús mismo da algunas indicaciones acerca de la necesidad y la urgencia de tener pastores. Dice Jesús, el Evangelio de Mateo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Acá la palabra, la traducción más literal dice que al Señor se le removían las entrañas. Se le removían las entrañas al ver a ese pueblo, a esas ovejas, ¿sí?, que estaban desamparadas y dispersas. Venían personas enfermas, venían personas pobres que tenían necesidades, pero lo que más le conmovía a Jesús y lo que le hacía remover las entrañas decía, estas personas están desahuciadas, están desamparadas, no tiene quien les atienda. Y sigue diciendo el Señor, a la verdad, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es el Señor el que envía a los obreros. Hay muchos hermanos, muchos cristianos, no digo muchos, pero hay a quienes que dicen, yo puedo vivir mi vida cristiana lejos de la compañía de otros cristianos, lejos del cuidado de un pastor. Yo puedo vivir mi vida cristiana, y es un error. Acá el Señor dice que Él se conmovía al ver a esas personas que estaban sin cuidado pastoral. Es una responsabilidad muy grande el cuidar de otras almas. Y el Señor dice que tenemos que rogar al Señor de la mies para que Él envíe obreros, porque la mies es mucha. Hay muchas personas que necesitan del cuidado de un pastor. En Efesios capítulo 4, nosotros vamos a encontrar justamente un capítulo donde Pablo insta a la unidad en el Espíritu, a la unidad del Espíritu en la iglesia. Y en el capítulo 4, versículo dice, pero a cada uno, versículo 7, Efesios capítulo 4, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios decide cómo repartir los dones, es lo que nos está diciendo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo constituyó. Hermanos, de aquí tenemos que entender algunas cosas importantes. Nuestro pastor no están ahí por deseo humano. No están ahí porque nosotros los hemos puesto o por voluntad nuestra. Ni siquiera por voluntad de ellos. Nuestros pastores están ahí porque Dios los puso en el lugar donde están. Y eso es algo que tenemos que entender. El ministerio pastoral es
algo que nació en el corazón de Dios. Dios tiene una pasión pastoral por las almas que se pierden y delega a hombres fieles, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a la forma, a su multiforme gracia. Él elige y decide poner a hermanos que tomen el control, la dirección y el cuidado de los hermanos. Entonces, primer punto, el pastorado es un ministerio que nace en el corazón de Dios. El segundo punto, quiero mencionar y hablar con ustedes en esta mañana de la responsabilidad que tienen los pastores. Y para eso iremos a nuestro texto, que va a ser un poco el texto que más vamos a estar analizando. Está en capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, versículos 12 y 13. Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Y dice así la palabra del Señor. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Acá encontramos tres responsabilidades básicas, esenciales del ministerio pastoral. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan y os presiden y os amonestan. Trabajar, presidir y amonestar son funciones, son responsabilidades de los pastores para con la iglesia. Para eso el Señor los ha puesto, para trabajar, para presidir y para amonestar. Sí, hermanos, el pastorado es un trabajo. Una anécdota: cuando yo era chico, segundo grado, tercer grado, la profesora nos preguntaba, bueno, cuéntenos de qué trabajan sus padres. Y uno decía, mi papá es juez. Mi mejor amigo era el hijo del juez del pueblo. Mi papá es carpintero, otro era su papá pescador, gomero, mecánico, otro trabajaba en la chacra, peón. Y yo le dije, y esto es un chiste, ¿verdad? Porque parece jocoso, siempre en las reuniones familiares a veces nos acordamos. Y yo dije, mi papá no trabaja, mi papá es pastor. ¿Sí? Yo pensaba que mi papá no trabajaba. Pero en realidad, yo quise decir que mi papá no hace un trabajo común y corriente. Eso es lo que yo quería, en mi corazón, eso es lo que yo tenía. No es un trabajo común y corriente, es un trabajo diferente. No sé cómo explicar. ¿Sí? Entonces mi papá no trabaja, no hace un trabajo manual o el trabajo que generalmente estamos acostumbrados a ver. Mi papá no trabaja, mi papá es pastor. El pastorado no es cualquier trabajo, hermanos. El trabajo que demanda el trabajo pastoral es un trabajo que exige un agotamiento físico y mental que muchos tal vez no pueden llegar a entender. En Apocalipsis 2:20 se utiliza este mismo término, trabajo, cuando el Señor le habla a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versículo 2, dice, refiriéndose a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Arduo trabajo. Esa es la misma expresión que utiliza el apóstol Pablo cuando dicen que los pastores trabajan. Ellos trabajan arduamente. Su trabajo es intenso, es extenuante, es agotador. Existe una figura que una vez escuché que comentaba justamente un pastor de aquella escena cuando viene la mujer que padecía de flujo de sangre y la gente le rodeaba y le tocaba a Jesús ahí, ¿verdad? Y ella dice que le toca con fe, ¿verdad? Toca el borde de su manto y Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. Y todos sorprendidos, pero acá te estamos apabullando, estamos tocando por todos lados. Y él dice, no, alguien me tocó con fe, alguien tocó mi manto creyendo realmente, porque yo sentí que salió poder de mí. El trabajo pastoral es extenuante.
Trabajar con las almas hace, así como Jesús dijo, salió poder de mí, salió energía de mí. En un sentido, no piensen en un sentido esotérico, no, me estoy refiriendo a esa energía, ese agotamiento que a veces uno dice, pero yo estuve hoy aconsejando, estuve escuchando problemas de matrimonios, de jóvenes que están con sus luchas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estoy tan cansado? Poder ha salido. Ese es el tipo de trabajo demandante. Dice Colosenses 1:24 y 29, el apóstol Pablo también dirigiéndose a los hermanos en Colosas: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y el 29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa palabra, trabajo luchando, se traduce agonizando. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, hermanos, el trabajo pastoral es exigente, es extenuante, es agotador. Es un trabajo que solamente algunos, pocos, serían capaces de soportar. El pastor está llamado a formar a Cristo en el corazón de las almas que él ministra. Otro pasaje sumamente interesante en Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo compara el trabajo de atención a los hermanos, de cuidado pastoral, como dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, exhortando justamente a la iglesia y corrigiendo algunos errores. La iglesia de Gálatas dice: para mí esto es, cada vez que tengo que exhortarles, sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Las hermanas entenderán mejor, aquellas que tuvieron hijos, lo que significa este tipo de dolor. Ahora, con esto no estoy queriendo poner o pintar solamente el aspecto negro y malo. No, al contrario. El énfasis acá es que este es un trabajo que realmente exige y demanda mucho de las personas que están en ese cargo. No por algo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el que quiera ser obispo, el que quiera ser pastor, buena obra desea. Pero después viene la lista. Hay exigencias, ¿sí? No cualquiera puede tomar y asumir tanta responsabilidad. En Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros. El apóstol Pablo, dirigiéndose a un grupo de pastores de Éfeso, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, no hay mayor privilegio que servir cuidando de la iglesia que Jesús mismo ganó con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Por un lado están las vicisitudes, pero por otro lado, la satisfacción de saber y el privilegio que tiene el pastor de saber: yo estoy al cuidado de aquellas almas que Jesús mismo ganó en la cruz del Calvario. Qué tremendo privilegio que tienen nuestros pastores. Estar al cuidado del don, del tesoro más preciado para Cristo, que es su iglesia. Y Él les puso al cuidado de ellos. Yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero hay gente que cuida su jardín como algo, ¿verdad? Lo más importante. Y yo admiro a esas personas que tienen un jardín muy bien cuidado, cultivado, años y años y años y años de cuidado, de atención a ese jardín. Y les puedo asegurar que
que el dueño de ese jardín no va a meter a cualquier jardinero para podar las plantas. ¿Sí? Con mucho cuidado. Cuídame esa plantita con la bordadora, no vaya a cortar, no vaya a romper. Allá cuando podes el árbol, no vayas a dañar el otro. A ese árbol que está torcido, cuidale, enderezarle, pero cuidado que no se rompa. Y así está encima, ¿verdad?, del jardinero. Cuidando, detalle por detalle. Esa persona va a cuidar muy bien a quién le va a entregar su más preciado tesoro, que es su jardín. No le va a dar a cualquier jardinero. Tiene que conocerle, por poco le pide el currículum, por poco le pida años de experiencia. ¿Por qué? Porque quiere que ese jardín esté en buenas manos, porque para él es muy preciado. Tal vez para el hermano o los hermanos, sus herramientas, ¿verdad? Hay algunos que tienen herramientas, ¿verdad?, que años y años fueron juntando, o heredaron del padre, están ahí guardaditas, no quiere que nadie toque. Esas herramientas están reservadas. Por ahí alguien tiene cierta afición a la carpintería y ya fue comprando algunas herramientas, y cuando tiene tiempo, su pasatiempo, ¿verdad? Y si viene a pedirte prestado, no, la verdad que no. Solamente algunas personas seleccionadas. O famosos los libros. ¿Sí? Hay gente que tiene su biblioteca bien ahí, con todos los libros etiquetados, ordenados por tema. Cuidado. No quieren prestar a cualquiera. Si yo te presto y agarra el libro y le dice, yo te presto, pero tráeme así como te entregué. Cuídame este libro. ¿Sí? Bueno, el Señor, cuando le entrega al pastor la iglesia, le dice, este es mi tesoro más preciado. Cuídalo. Esa plantita allá, esa frágil, cuidale, regale todos los días. A ese árbol que está medio torcido, enderezale, pero con amor para que no se rompa. Ese es el trabajo del pastor. Estar atento a lo que el Señor más ama, que es su iglesia, la vida de cada uno de nosotros. Vaya responsabilidad. Dice el mismo pasaje que mencionamos, 1 Tesalonicenses 5:12. El Señor puso a los pastores para trabajar en su obra. Y también dice, os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan y os presiden. La palabra presidir quiere decir que va delante de nosotros, que vigila, que cuida de la grey, que gobierna. Ir delante, gobernar a la iglesia bajo la autoridad que nos fue delegada o que les fue delegada por el Señor Jesucristo. En Timoteo, 1 Timoteo 3, 4 al 5 dice que el pastor gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En pocas palabras dice, si no puede gobernar su propio territorio, ¿cómo va a poder gobernar aquello a cual yo le voy a pedir que gobierne, que es la iglesia? La palabra gobernar es utilizada. Jesús es el rey, usando un poco la analogía, y los pastores son los gobernantes puestos en las distintas provincias que son las iglesias locales, para el cuidado, para la alimentación, para velar por la iglesia. Hermanos, la iglesia, aunque parezca o no parezca, no sé cuál es el concepto que ustedes tienen, pero en el fondo no es una democracia. Yo sé que, hermanos, nosotros votamos y hacemos asamblea, pero esas asambleas son guiadas por el Espíritu Santo. Pero la iglesia es una teocracia. Dios, Jesús, es el rey. Y Él escoge y pone a varones obedientes, fieles, llenos del Espíritu Santo, para que su voluntad se cumpla, donde Él los ha puesto. Dice Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores. Y la palabra pastores se puede traducir, obedeced a vuestros gobernadores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ellos están ahí, el pastor está velando, como dijimos, o como mencioné hace rato, velando y cuidando ese tesoro más precioso. Y acá dice que ellos han de dar cuenta. Han de dar cuenta por el trabajo que están haciendo. Hay una responsabilidad muy grande y un peso muy grande sobre la tarea pastoral. El Señor va a demandar, va a pedir cuentas al final del trabajo. Y la tercera responsabilidad que involucra la tarea pastoral, según el pasaje que estamos leyendo, dijimos que los pastores trabajan, presiden y también amonestan. La palabra amonestar significa instruir, iluminar, corregir por medio de palabras. De ahí la importancia del ministerio, de la enseñanza. Dice 1 Timoteo 3:2 que uno de los requisitos del pastor o de aquel que anhela el pastorado es apto para enseñar. Porque el pastor amonesta, instruye, exhorta a partir del ministerio de la palabra. La palabra amonestación incluye reprender, incluye dar consejos prácticos, incluye también advertir de los peligros. Es parte del trabajo de los pastores poner en la mente de los creyentes los consejos de Dios, advertirlos de los peligros, exhortarlos a cumplir sus deberes, reprenderlos si se extravían. Estaba mencionando al principio, hay hermanos o creyentes que dicen, yo no necesito de una iglesia. Están a merced de cualquier tipo de corriente o viento de doctrina. En la iglesia, el pastor vela y tiene la misión y la autoridad que el Señor le ha dado de exhortar a los hermanos si están en peligro de extraviarse. Exhortar es una delicada labor porque significa despejar el error en la mente y en el corazón de las personas. Los que venimos a Cristo venimos con muchas ideas incorrectas acerca de lo que es la palabra de Dios, la vida de la iglesia, la vida cristiana. Y es tarea del pastor exhortar, corregir, instruir, iluminar. Eso involucra la tarea de amonestar. La amonestación debe hacerse con firmeza, pero también con amor. Vemos nosotros entonces estas tres responsabilidades que involucran a la iglesia. Y ahora quisiera mencionar otras que nos atañen a nosotros como miembros, como ovejas del rebaño. Sí, nosotros también tenemos responsabilidades para con el pastor. Tenemos responsabilidad para unos para con otros, pero también para aquellas personas que nos están cuidando, aquellas personas que están en autoridad. En el mismo versículo de 1 Tesalonicenses 5:12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Dice, hermanos, os ruego que reconozcáis a los que trabajan. Una de nuestras responsabilidades es reconocerlos. ¿Reconocer qué? Reconocer su autoridad. Hermanos, reconocer a los que trabajan entre nosotros es una expresión de espiritualidad y madurez de la iglesia. Tenerlos en mucha estima y amor refleja nuestra gratitud a ellos por su trabajo, pero principalmente nuestra gratitud a Dios, porque sabemos que Dios fue el que les puso en ese lugar para cumplir su propósito. Repito, reconocer a los que trabajan de nosotros es una expresión de espiritualidad y madurez. En Hebreos 13:17, un pasaje que ya leí, dice,
Obedezcan, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. No es fácil, hermanos, ser líder. En distintas áreas, no es fácil. Pero ¿saben qué también no es fácil? Tampoco es fácil ser un seguidor. Los dos tenemos que aprender, tanto el líder como el seguidor. No todos pueden ser cabeza, no todos pueden dirigir. Si está un dirigente, si está el gobernador o está el pastor, estamos nosotros para seguirlo. Y acá dice claramente el pasaje, sujetaos. Ya hablamos de lo que representa, involucra para el pastor, ¿sí?, la responsabilidad de guiar a la iglesia. Y también tenemos que entender de que nuestra misión, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es obedecer y contribuir al crecimiento de la iglesia. Hermanos, obedecer es algo que nos cuesta a nosotros, los seres humanos. Ya nacemos con esa rebeldía propia, innata. Eso se llama pecado. Nos cuesta someternos. Nos cuesta acatar. Nos cuesta. En la vida cristiana, y siempre el pastor Samuel cuenta un poco su experiencia, porque su padre era militar y cómo es la vida militar. En la vida militar no se cuestiona, se acata. ¿Sí? No se discute, se acata. Cuando era joven, tengo experiencia militar, pastor, también. Sí. Yo terminé el liceo militar, 3 años de mi colegio, hice en un liceo militar, vivía en un cuartel. Y yo ya estaba para ser militar, tenía todo listo. Imagínense viéndome a mí militar, ¿verdad? Yo digo, bueno, las cosas del Señor, y el Señor tiene su forma de actuar y de direccionar. Pero yo ya estaba directo para ser militar, 3 años, y bueno, uno lo que aprende ahí es, lo primero que uno aprende es obedecer. Y es un poquito así la vida cristiana. El aspirante, cuando llega, él no sabe nada de la vida militar. Él piensa que va a vivir por su cabeza, así como en su casa, ¿verdad? Que su mamá le va a servir la comida, que su ropa le van a planchar, que no. Entonces uno va aprendiendo. Y los primeros meses es una locura, ¿verdad? Uno está tratando de asimilar qué es lo que está pasando en este nuevo mundo, donde todos son órdenes nomás y hay que acatar, ¿verdad? Entendemos que los pastores, cuando están gobernando en el amor, en el temor del Señor. Nunca nos van a dar órdenes que vayan en contra de su voluntad. Yo estoy seguro de eso. La palabra obedecer significa dejarse convencer con argumentos, ser persuadidos. En este caso, la importancia nuevamente del trabajo de la enseñanza de la palabra. Dice un comentarista bíblico, cuando los miembros se niegan a obedecer y no le tienen respeto a sus dirigentes, la obra de la iglesia se vuelve una carga. Los miembros deben darse cuenta de que ni ellos ni los dirigentes son dueños de la iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo. Por último, hermanos, y para ir terminando, la exhortación de Pablo a los hermanos en Tesalónica era, hermanos, reconozcan a sus pastores, pero también dice, ténganlos en mucha estima y amor. Otra de nuestras responsabilidades como pastores, pero como miembros de la iglesia, es tener en estima y amor a aquellos a quienes el Señor ha puesto. Tenemos que amar a la familia pastoral. Tenemos que amar a los hijos, a la esposa, ¿sí? Respetar ese tiempo familiar. Hermanos, hay un orden que Dios estableció y a veces los hermanos de la iglesia no entienden, pero el orden es así: Dios, familia, iglesia.
No se puede trastocar ese orden. Primero, el pastor se debe a Dios. En segundo lugar, se debe a su familia. Y en tercer lugar está la iglesia. Por algo dijo Dios, el apóstol Pablo, el que no puede gobernar su familia, no puede gobernar la iglesia. O sea, acá hay un orden, una prelación en el orden. Para que sea un buen gobernante de la iglesia, un buen administrador, tiene que administrar bien su casa. Y a veces como iglesia no cuidamos esos detalles. Es cierto, el trabajo pastoral es un trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero hermanos, también el tiempo familiar es muy importante. Si queremos tener pastores con la fuerza espiritual, con el renuevo espiritual que queremos que tengan, y con la fuerza y el ímpetu, demos ese tiempo para la familia. Orar por su ministerio, orar por su familia, dice en Romanos 15:30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones. Yo estoy esforzándome, yo estoy en el día a día, en la labor. Ustedes esfuércense conmigo, dice el apóstol Pablo, orando. Acompáñenme en mis luchas, orando. Se espera que la iglesia ore por sus pastores. Deberíamos orar para que el nombre de Dios sea glorificado en y a través de ellos. Orar para que Dios los libre de todo mal. También orar para que sus necesidades físicas sean suplidas. Los pastores tienen luchas, tienen tentaciones. También oremos para que el Señor proteja sus vidas y sus familias. Y una de las estrategias del enemigo es atacar a la familia pastoral. Desestabilizar a la familia pastoral. Oremos por nuestros pastores. Oremos por el pastor Samuel, su esposa Claudia, sus hijos, ya son grandes, de excelente testimonio también para la iglesia. Oremos por el pastor Raúl, por Araceli, por Julieta. Ella es pequeña, pero va comenzando, va creciendo en un ambiente muy diferente, así como yo dije cuando era chico. Mi papá no trabaja, es un ambiente diferente. Mi papá está sirviendo a Dios. Una tarea mucho más extraordinaria que cualquier otro trabajo que se pueda realizar aquí en la tierra. Y otra cosa que nos dice y que tenemos que hacer, imitar a nuestros pastores. Dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros guías, de vuestros pastores que hablaron la palabra, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Considerando el resultado de su conducta, nosotros también podemos decir, vale la pena ser creyente. Yo quiero ser como él. Decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Nuestra vida, o la vida del pastor, debe ser una inspiración para nosotros. Querer vivir una vida cristiana, así como ellos la viven. Los miembros de la iglesia, hermanos, estoy terminando. Los miembros de la iglesia deben hacer todo lo que esté a su alcance para que ellos hagan su labor con gozo. Para que lo hagan con alegría. Y como dice la palabra, no quejándose, porque esto no es provechoso. En resumen, hermanos, y en conclusión, el ministerio pastoral es una obra de Dios. Él mismo en su multiforme gracia ha escogido a aquellas personas que Él vio aptas para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio es un trabajo que demanda mucha actividad. Implica gobernar, implica dirigir, implica ceder tiempo en pro del crecimiento de la iglesia. Como iglesia, hermanos, tenemos también responsabilidades. Sujetarnos, amarlos, cuidarlos e imitarlos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que bendiga también su palabra compartida.